Hola a todos, en este video vamos a resolver el problema número 87, que dice: en el circuito como fuente de la figura, identificar las ramas, mallas, nodos y calcular la corriente total y la diferencia de potencial en bornes de la fuente, la corriente y la diferencia de potencial en cada resistencia. Antes de identificar los nodos, recordemos que un nodo es todo punto donde se reúnen tres o más conductores. Entonces, nuestro circuito solo tiene dos nodos que llamaremos C y D. Por otro lado, una rama es toda parte del circuito comprendida entre dos nodos consecutivos. Nuestra conclusión debería ser que existen tres ramas en nuestro circuito. Una malla es un camino cerrado formado por elementos del circuito. En nuestro caso tenemos tres mallas. Una vez definidos estos tres conceptos, procedemos a resolver nuestro circuito. Como siempre, el primer paso es encontrar la resistencia equivalente, y para eso recordamos una de las reglas básicas. Todas las resistencias que se encuentran sobre la misma rama están conectadas en serie. Por lo tanto, en nuestro circuito, R1 y R2 están en serie. Obtenemos la equivalente de R1 y R2 y procedemos a simplificar nuestro circuito, o sea, a reemplazar a R1 y R2 por su equivalente. Si observamos con atención nuestro circuito simplificado, notaremos que la resistencia R12 se encuentra en paralelo con R3, ya que los bornes de estas dos resistencias se encuentran conectados a los mismos puntos que son los nodos C y D que en el dibujo se señalan en rojo. Al reemplazar estas dos resistencias por su equivalente, llegaremos por fin a la resistencia equivalente del circuito. Nunca se olviden, cuando buscan la equivalente de resistencias en paralelo, que al último deben invertir la fracción para llegar al resultado correcto. Una vez obtenido el valor de la resistencia equivalente, ya podremos calcular, de la misma manera que lo hicimos en problemas anteriores, tanto la corriente total del circuito como la tensión B a B, que es la diferencia de potencial en bornes de la fuente. Ahora nos resta averiguar la tensión y corriente en cada una de las resistencias. Si nos fijamos atentamente, en nuestro primer circuito simplificado notaremos que R3 se encuentra conectada a los bornes AB de la fuente. Por lo tanto, la tensión de R3 será igual a la tensión BAB de la fuente. Y una vez obtenida la tensión, podremos calcular la corriente que circula por ella utilizando la ley de Ohm. Para calcular la tensión y corriente de R1 y R2, podemos utilizar diversos procedimientos. Uno de ellos sería trabajar con la equivalente de R1 y R2, llamada R12, darnos cuenta que la tensión en bornes de R12 es también la tensión en bornes de la fuente. Y si sabemos la tensión y la resistencia, podemos averiguar la corriente que pasa por ella. Y esta corriente será la corriente que circula tanto por R1 como por R2. Como seguramente ya lo están anticipando, con la corriente de R1 y R2 podremos calcular sus tensiones usando la ley de Ohm. Como siempre, espero que este video haya sido de utilidad. Muchas gracias.